La última vez que alguien lo vio con vida, no estaba en un escenario con luces, estaba en un estadio convertido en jaula. El aire olía a sudor, miedo y metal. Víctor Jara, el hombre que enseñaba a cantar con ternura, tenía la boca seca, los labios partidos, y aún así pidió una guitarra que no existía. Alguien se rió, alguien escupió, y entonces vino lo peor. La obsesión de los uniformes no era callarlo, era demostrar que podían romper justo aquello con lo que él trabajaba el milagro. Manos, dedos, uñas, piel, un golpe y otro. El sonido no era música, era hueso contra bota. Y ahí aparece la imagen que incomoda, la que da asco por lo humana y por lo monstruosa. Un cantor intentando sostener lo invisible, cantando por dentro, cuando ya no le dejan cantar por fuera. Porque en ese lugar, lo que se estaba ejecutando no era un hombre, era una idea. Si te quedas, vas a entender algo que casi nunca se cuenta completo. Víctor no llegó a ese estadio por ser famoso, llegó porque eligió rival. Y su rival no era un artista cualquiera, era el mecanismo perfecto que convierte el arte en adorno, y al pueblo en silencio. En su historia hay un detalle que funciona como reloj. Víctor no vivió una vida larga, vivió una carrera contra el tiempo, como si alguien lo hubiera susurrado desde niño. No vas a tener décadas, vas a tener canciones. Y cuando uno entiende eso, cada paso de su infancia se ve distinto. Víctor Lidio Jara Martínez nació un 28 de septiembre de 1932, en una zona del sur chileno donde el barro se pega a los zapatos como si fuera apellido. Su origen, más que un punto en el mapa, fue una condición: campo, pobreza, trabajo duro y una madre que cantaba. Amanda Martínez no solo criaba, afinaba el mundo. En una casa donde sobran carencias, la música no es hobby, es calefacción espiritual. Ella cantaba y tocaba guitarra, y ese gesto, tan simple, se volvió el primer estudio de Víctor. No aprendió teoría, aprendió que una voz puede sostener a una familia. Su padre Manuel era un hombre de tierra y fatiga, y en ese contraste nació el primer conflicto secreto de Víctor. Por un lado, la dureza que aplasta, por otro, el canto que resiste. La niñez de Víctor transcurrió entre faenas, escuela intermitente y ese tipo de hambre que no se fotografía bien, la de los días repetidos, sin promesa. La familia se movió, la vida empujaba, y cuando la infancia se te va en sobrevivir, te creces por dentro antes de tiempo. Pero el verdadero giro, uno de esos que después parecen destino y en su momento solo son tragedia, fue la muerte de su madre. Con Amanda se fue el centro emocional de la casa, y con ella se fue también la brújula. Víctor era joven, y de golpe el mundo quedó sin la voz que lo traducía. Eso le partió algo adentro, y a la vez le dejó una herencia: la obligación íntima de no dejar morir esa música. Aquí entra una decisión que muchos cuentan como curiosidad, pero que en realidad fue una búsqueda desesperada de sentido. Víctor se acercó a lo religioso. Hubo un momento en que intentó el camino del seminario. Imagina la escena: un muchacho campesino, con el cuerpo acostumbrado al trabajo, buscando en el silencio de los pasillos una explicación para la muerte, para el dolor, para el abandono. Lo oculto aquí no es el dato, sino el impulso. Víctor no buscaba santidad, buscaba una estructura que sostuviera el mundo. Y, sin saberlo, estaba entrenando algo que más tarde sería su arma: disciplina, escucha, control del gesto, respeto por la palabra. Pero ese camino no lo retuvo, porque el canto que llevaba adentro no era para quedarse encerrado, era para salir. Y salir significó encontrarse con otro tipo de templo: el teatro. Cuando Víctor entra a la escena teatral, no entra como cantante, entra como un hombre que observa. El teatro le dio algo que la música popular todavía no le había dado por completo: dramaturgia, tensión, construcción de personajes, manejo del ritmo emocional. Aprendió a contar sin contar, a sugerir, a dejar que una pausa duela más que un grito. Ahí se formó el Víctor director,
El Víctor que entendía que un público seguía como seguía un río. No lo empujas, lo encauzas. Y mientras él aprendía a dirigir cuerpos en escena, fuera del escenario, Chile también se movía. Era un país con clases separadas como habitaciones cerradas. En un lado, la elegancia de vitrina. En otro, la vida real con manos agrietadas. Y justo ahí aparece el competidor, que va a perseguirlo en forma de sombra. La cultura oficial, la música de consumo, el entretenimiento que no pregunta nada. Víctor descubrió que no competía por aplausos, competía por el oído del país. Ese es un punto clave que casi nadie dice así. Víctor Jara no peleó contra una persona, peleó contra una lógica. La lógica que te deja cantar siempre que no molestes, que te da micrófono siempre que no nombres al hambre, que te aplaude siempre que no señales al culpable. Y esa lógica tenía rostros, productores, programas, contratos, peinados impecables, canciones bonitas que no muerden, un ídolo siempre disponible para la televisión, para los eventos, para la sonrisa fácil. Y entonces Víctor entendió su dilema. Si quería que su arte importara, tenía que volverse peligroso para el sistema, sin perder la ternura que lo hacía humano. Aquí el relato se vuelve más íntimo, porque una cosa es tener talento, otra es asumir el costo de usarlo. Víctor empezó a vincularse con el mundo universitario y con los espacios donde la cultura se discutía como una herramienta, no como un lujo. Y ese camino lo llevó a la nueva canción chilena, ese movimiento que no nació para sonar bonito, sino para hacer memoria, denuncia y abrazo colectivo. Allí aparecen las influencias y los encuentros que le marcaron el pulso. Una tradición popular viva, el ejemplo feroz de quienes abrieron camino, y una idea simple que cambia todo. Una canción puede ser un panfleto, o puede ser un espejo, y el espejo a veces es más peligroso. Mientras tanto, su vida personal también se tejía con hilos de arte y decisión. Conoció a Joan Turner, bailarina y compañera, y ese vínculo no fue solo amor, fue alianza. Porque cuando alguien elige un arte que incomoda, necesita a su lado a alguien que entienda que el peligro no es metáfora, que una canción puede traer visitas indeseadas, que una firma puede costarte trabajo, que una palabra puede costarte libertad. Y aquí llega otro twist, uno que cambia la lectura de su fama posterior. Víctor no buscó ser estrella, buscó ser útil. Su voz no nació para ser marca, nació para ser puente. Y eso, paradójicamente, lo hizo más grande. Porque cuando el arte no se arrodilla ante la moda, termina volviéndose tiempo, dura. Su oficio se fue definiendo como una mezcla extraña y poderosa. Director teatral con sensibilidad popular, cantor con cabeza de dramaturgo, militante cultural con corazón de barrio. Cada canción que iban haciendo ya traía su forma. No eran letras para cantar, eran escenas para ver. Por eso, cuando canta solo una pareja obrera, uno no solo escucha, uno mira. Cuando nombra una fábrica, la sientes. Cuando describe un amor humilde, te ensucia las manos de realidad. Pero el reloj seguía corriendo, porque cuanto más claro se volvía su camino, más nítido aparecía el riesgo. En Chile, la polarización crecía, y en ese clima, cantar no era solo cantar. Era declarar en qué lado estabas cuando te pedían que no te metas en política. Lo trampa era que la política ya estaba metida en tu pan, en tu salario, en tu techo, en tu miedo. Y allí, en silencio, se consolidó la rivalidad central. Víctor contra el artista decorativo. No un enemigo único, sino una competencia por el sentido, por el alma pública, por quién iba a narrar al país, el canto que adormece o el canto que despierta. Víctor eligió despertar. Y con esa elección empezó a pasar algo inquietante. Su nombre dejó de ser solo un nombre, se volvió señal. Para algunos, esperanza, para otros, amenaza. Y cuando una persona se vuelve símbolo, deja de pertenecerle su propia vida. Eso también es una condena. Hay una escena que me gusta imaginar.
no porque sea linda, sino porque explica su carácter. Víctor terminando un ensayo, sudado, con la garganta áspera, mirando el escenario vacío como si fuera una promesa. Afuera, la ciudad. Adentro, un hombre afinando la manera de decir la verdad sin que su voz se quiebre. En ese momento, probablemente él todavía no sabía el detalle más brutal de su futuro, pero su cuerpo, su intuición, quizá ya lo presentía. Como si cada canción le acercara a una línea roja. Y entonces, sin anuncio, la vida le puso la primera fecha límite real. El país se iba a partir. Y cuando un país se parte, lo primero que intentan cortar no es la economía, es la música que lo cuenta. Esa línea roja empezó a dibujarse antes de que alguien la nombrara. Al principio fue un murmullo, un comentario en un pasillo, una invitación que no llega, una puerta que se cierra con una sonrisa. Luego se volvió un gesto más claro. Canta pero no tanto. Canta pero no aquí. Canta pero sin decir nombres. Y finalmente se volvió un clima. Ese aire pegajoso en el que la gente empieza a hablar bajito, a mirar alrededor antes de opinar, a medir cada palabra como si fuera pólvora. Víctor, en cambio, iba al revés. Cuanto más pesado se volvía el silencio, más firme hacía él la voz. Y ese fue el inicio de su popularidad real. No la de la revista, la de la portada, la de la foto bonita, sino la popularidad peligrosa, la que nace cuando un artista deja de ser un tipo que canta y se convierte en alguien a quien se escucha para entender la época. En esos años, Chile tenía hambre de relato, no solo de pan, de explicación, de un lenguaje que dijera, esto que sientes no es locura, es injusticia. Y Víctor se metió justo ahí, donde el arte deja de ser adorno y se vuelve herramienta. Su voz comenzó a circular como circula un secreto, de boca en boca, de tocadiscos en casas humildes, de peña en peña, de universidad en sindicato. Y cada vez que su canción sonaba, pasaba algo curioso. La gente se enderezaba. No porque él los animara, sino porque los reconocía. Víctor cantaba como si mirara a los ojos. Eso engancha, y eso asusta. Porque la popularidad, cuando nace de la identificación, se convierte en poder. Y el poder, incluso el más suave, siempre busca rival. El rival de Víctor se fue volviendo más visible. Ese otro modelo de artista, liviano, domesticado, preparado para sonar en la radio sin alterar el pulso del país. Un artista que sirve para llenar espacios y vaciar preguntas. Los canales, las vitrinas culturales, los escenarios seguros preferían a ese modelo. Era su producto perfecto: sonrisa, melodía, cero conflicto. A Víctor, en cambio, lo seguían porque su música tenía barro bajo las uñas. En esa tensión, su ascenso fue casi inevitable. Comenzó a grabar, a aparecer en escenarios con más público, a dirigir, a participar activamente en espacios que mezclaban cultura y política como si fueran la misma cosa, porque para ellos lo eran. Y ahí se produce un primer twist que muchos pasan por alto. Víctor no solo se hizo conocido por cantar, se hizo conocido porque sabía construir momentos. Un recital de Víctor no era un show, era un ritual de pertenencia. La gente no iba solo a oírlo, iba a confirmarse, a sentirse menos sola, a llevarse una frase como quien se lleva una herramienta para sobrevivir la semana. Y de pronto ocurrió lo inevitable. El país empezó a dividirse también en el plano cultural. Había canciones que podían sonar en cualquier mesa sin discutir, y canciones que, apenas sonaban, cambiaban la temperatura de la habitación. Las de Víctor estaban en el segundo grupo. A veces bastaba con un verso para que alguien frunciera el ceño o se levantara a cerrar una ventana. La fama, entonces, llegó con su primer precio: el crecimiento de una sombra. Esa sombra no siempre era un enemigo con uniforme. A veces era un empresario que sonreía y no te contrata. A veces era un locutor que te presenta con frialdad. A veces era un colega que te dice:
te van a matar, como si fuera una broma. A veces eran amenazas anónimas, rumores, miradas. Un arte que molesta empieza a ser vigilado. Pero Víctor siguió. Y aquí entra el reloj del que te hablé. Él estaba en una carrera contra el tiempo, aunque quizá no lo decía en voz alta. Se comportaba como quien sabe que no hay más adelante. Como quien intuye que el país está llegando a un punto sin retorno y que si no cantas ahora, ya no podrás. En ese periodo, su relación con el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular se volvió parte del tejido público. Víctor participaba en actos, colaboraba, cantaba en eventos que reunían a miles. Y eso alimentó un mito falso que después se usaría para justificar su final. Lo mataron por ser de tal partido. No. Lo que lo convirtió en objetivo fue algo más amplio y más peligroso. Representaba la idea de que el pueblo podía tener voz y belleza sin pedir permiso. Víctor ya no era un artista. Era un símbolo cultural de un proyecto social. Y los símbolos, en tiempos de quiebre, se aplastan. Pero antes de llegar a ese borde, su popularidad explotó con un ingrediente muy concreto: la eficacia emocional de sus canciones. No eran himnos fríos, eran historias con piel. Cuando cantaba sobre una mujer trabajadora, no la elevaba como estatua, la mostraba cansada, real, hermosa por la dignidad, no por el glamour. Cuando cantaba sobre el campesino, no lo pintaba como postal, lo hacía respirar. Y esa estética, la de la humanidad sin maquillaje, es lo que volvió su música transversal. No solo para militantes, también para gente que simplemente reconocía su propia vida en esas letras. Y aquí aparece otro giro interesante. Mientras Víctor se hacía más popular, también se hacía más refinado en su oficio. La gente cree que su simpleza era falta de técnica. Al contrario, su simpleza era una decisión. Él sabía exactamente cuándo cortar un verso para que doliera, cuándo repetir una frase para que se clavara, cuándo dejar una imagen sucia para que no se pudiera olvidar. Eso lo aprendió del teatro. Víctor manejaba la tensión como quien conoce la mecánica de un arma, pero elegía disparar ternura. Ese control lo volvió temible para su rival cultural, porque el artista decorativo no podía competir con eso. La radio podía imponer canciones, sí, pero no podía fabricar esa verdad. Y entonces comenzó una guerra silenciosa por el oído de Chile. Por un lado, el espectáculo fácil, el no se metan, el aquí venimos a disfrutar. Por otro, la canción con contenido, la canción que te sigue en la cabeza cuando apagas el parlante. Y Víctor se convirtió en un punto de quiebre. O lo amabas o lo odiabas. No había neutralidad. La neutralidad, en esa época, era un lujo. En los encuentros, en las peñas, en las universidades, se repetía una escena. Alguien se acercaba a Víctor con ojos brillantes y le decía que su canción le había cambiado la vida. Y eso, que suena bonito, también era carga. Porque cada vida tocada era una responsabilidad más, un peso más en la espalda. Víctor se volvió el hombre al que se le pedía esperanza. Y la esperanza, cuando crece, provoca la rabia de quien quiere que nada cambie. Aquí el relato se acelera. 1970, 1971, 1972. La polarización política en Chile se endurece. Protestas, sabotajes, rumores de golpe. Gente almacenando comida, gente discutiendo en la mesa, familias fracturándose. En esa atmósfera, los artistas también eran clasificados, y Víctor, por su visibilidad y su postura, quedó marcado. Él, sin embargo, no se escondió, y eso es lo más inquietante. No actuaba como alguien imprudente, sino como alguien que cree que esconderse sería traicionar lo que canta. Si su arte hablaba de dignidad, él tenía que vivir dignidad. Esa coherencia lo convirtió en ejemplo y en objetivo. A medida que se acercaba 1973, su popularidad era enorme en ciertos sectores, y su nombre era mencionado con admiración y con odio en partes iguales. Ya no era solo el músico, era ese tipo que canta para el gobierno, ese tipo que manipula con canciones.
ese tipo que envenena. Así se construye el enemigo, no con hechos, sino con etiquetas. Y cuando te etiquetan, te deshumanizan. Y cuando te deshumanizan, ya pueden hacerte cualquier cosa. Otra capa de la historia, la oculta, es que Víctor no era ingenuo. Sabía. Lo comentaba con cercanos, lo intuía, pero siguió igual. Y ahí se siente la cuenta regresiva, como si cada día fuera un último ensayo, como si cada canción estuviera escrita con la conciencia de que podría ser la última. Y aquí viene el momento en que la tensión se vuelve física. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Esa mañana, Chile cambió de piel. El aire se llenó de radios cortadas, sirenas, bandos, miedo. Las calles se volvieron territorio. Y en ese caos, Víctor estaba en la Universidad Técnica del Estado, un lugar cargado de significado, un símbolo del mundo popular y de la educación pública, participando en actividades vinculadas al proceso político y cultural del momento. Fue un error fatal, en términos de supervivencia, pero en términos de coherencia, era su lugar. Y entonces ocurrió lo que en muchas historias se cuenta con una frase, pero que en la vida real es un abismo. Lo detuvieron. Lo que siguió fue el tránsito hacia el Estadio Chile, convertido en centro de detención, donde miles fueron encerrados como ganado humano. Y ahí, en ese espacio frío de concreto y gradas, la fama de Víctor se volvió sentencia. Porque en un estadio lleno de desconocidos, su nombre era conocido. Su cara no era una cara más, era un trofeo. Aquí, sin describir todavía el horror completo, porque eso vendrá con todo su peso cuando lleguemos al desenlace, hay que entender algo. Los que lo capturaron no lo vieron como un detenido, lo vieron como una pieza simbólica, una oportunidad para demostrar dominio, para humillar, para quebrar. Y esa es la razón por la que su historia, desde este punto, deja de ser solo biografía y se convierte en una tragedia de Estado. En el estadio, el tiempo no corría, goteaba. No había reloj visible, pero se sentía igual, como un animal respirándote en la nuca. Y para no volverse loco, la mente hace lo que sabe. Se escapa. Se agarra de recuerdos como quien se agarra de una baranda cuando el suelo se mueve. Víctor cerró los ojos un segundo, o quiso cerrarlos, porque hasta eso podía doler. Y el concreto se convirtió en madera, la grada en telón, el grito en aplauso, y volvió, sin permiso, a lo único que siempre le había dado sentido, el trabajo. Porque eso es lo que muchos lo entienden de él. No era un inspirado que de repente cantaba bonito, era un obrero del arte. Un tipo que ensayaba hasta que la escena dejaba de parecer escena y se volvía vida. Un director que escuchaba el silencio entre dos frases como si ahí se escondiera la verdad. Un músico que cuidaba el acento de una palabra como quien cuida a un niño. Su método era simple y cruel, no mentirse. En los ensayos, Víctor no buscaba que la gente actuara, buscaba que se reconociera. Si un actor levantaba la mano de forma elegante, Víctor lo paraba. ¿Quién levanta así la mano en una fábrica? Si una actriz decía una frase demasiado linda, Víctor la hacía repetir. No me lo recites, dímelo como si te doliera. Y cuando alguien se frustraba, él no gritaba para humillar. Bajaba la voz, se acercaba y con esa calma que da miedo decía algo peor. Esto no es para lucirte. Esto es para que alguien, allá afuera, no se sienta solo. Esa era su obsesión, que el arte no se pareciera al arte, sino a la vida. Mientras tanto, su música crecía con el mismo criterio. En su mesa de trabajo, a veces una mesa real, a veces una silla, a veces el borde de una cama, las canciones nacían como nacen las decisiones, con dudas, con tachones, con un ritmo que se prueba y se rompe hasta que encaja con el corazón. Víctor tenía una herramienta secreta heredada del teatro. Sabía poner una cámara invisible en una escena cotidiana. Y entonces, con 2 o 3 detalles, te construía una película en la cabeza. Piensa en Te recuerdo Amanda.
no es solo una canción, es un corredor de fábrica, un descanso corto, una pareja que se ama con la urgencia de quien no controla el destino. El nombre Manuel no es un nombre, es un cuerpo real, con el peso de la historia sobre los hombros. Y lo brutal es esto: la ternura que te da esa canción es la misma ternura que te prepara para el golpe final. Te abraza para que el dolor entre más profundo. Eso no es casualidad, eso es oficio. Y allí está uno de sus grandes logros invisibles. Víctor perfeccionó una forma de narrar donde la emoción no te distrae del mensaje, sino que te lo clava. No te enseña con sermón, te enseña con escena. Y cuando te das cuenta, ya estás del lado del personaje. Ya no puedes decir no me importa, porque ya te importó. Esa era su ventaja en la rivalidad cultural. Su competidor, ese modelo de artista que el sistema adoraba, trabajaba al revés. Empezaba por la superficie, una melodía pegadiza, una sonrisa televisiva, una letra que no incomoda a nadie. Y funcionaba. Claro que funcionaba. El entretenimiento es un sedante perfecto. Te da placer sin exigir responsabilidad. En tiempos tensos, es tentación pura. Pero Víctor competía con algo más fuerte que la tentación: la verdad emocional. El conflicto se veía incluso en los camerinos. Mientras otros afinaban la corbata, Víctor afinaba una palabra. Mientras otros preguntaban por la cámara, él preguntaba por la gente. Mientras otros buscaban la toma perfecta, él buscaba la frase que hiciera temblar a quien la escuchara porque se parecía demasiado a su vida. Y eso lo llevó a crear canciones que no envejecen porque no hablan de moda, hablan de estructura. El derecho de vivir en paz no es solo una consigna. Es una idea lanzada como piedra contra una vitrina mundial. Cuando Víctor la canta, el mundo deja de ser noticia y se vuelve cuerpo. Vietnam no es un mapa, es un dolor. Y ese gesto fue otra forma de logro. Conectó lo local con lo global sin perder el pulso popular. No se volvió intelectual frío, se volvió cercano, pero con horizonte. Otro ejemplo: Plegaria a un labrador. Es una oración sin iglesia, un llamado sin altar. Y lo inquietante es que, al escucharlo, uno siente algo casi físico, como si la voz te empujara la espalda hacia adelante. No te invita a contemplar, te invita a moverte. Ese tipo de canción cambia el aire de una plaza. Víctor lo sabía, y por eso, cuando trabajaba con una seriedad que parecía profética. Había noches en que se quedaba horas puliendo un verso que a otros les habría dado igual, porque entendía que una sola palabra podía decidir si el público se abría o se defendía, si se sentía juzgado o acompañado, si se encendía o se apagaba. Y aquí entra el límite de tiempo, el reloj real que se le venía encima. 1973 no era un año, era un filo. En esos meses se respiraba que algo iba a estallar, y Víctor trabajaba como si le hubieran dado un plazo, como si alguien le hubiera dicho: tienes poco, haz que cuente. Se metía en proyectos, ensayos, presentaciones, grabaciones, actividades. Iba y venía. Su vida se convirtió en una carretera sin descanso. No porque fuera ambicioso, sino porque estaba apurado por dejar sembrado lo que todavía no se podía decir en voz alta: que, si todo se oscurecía, la gente necesitaría canciones como fósforos. Ese es un twist cruel. La fama normalmente te da protección. A Víctor, la fama le quitó el camuflaje, pero aún así, siguió produciendo con una mezcla rara de ternura y precisión. Y ahí está otro logro gigante. Logró que la canción política no fuera propaganda plana. La convirtió en arte. En algo que incluso quien no comparte su ideología puede sentir en la piel. Porque su punto no era convencerte con argumento, era mostrarte el rostro humano del asunto. En el teatro también dejó marcas profundas. No solo actuaba o cantaba, dirigía, montaba,
construía colectivos de trabajo donde la disciplina no era capricho, era ética. En grupos, en universidades, en escenarios populares, Víctor fue un puente entre la cultura seria y la cultura del pueblo, desmontando la idea de que una vale más que la otra. Logró que un campesino pudiera sentirse en su casa en una sala teatral y que un universitario no pudiera mirar por encima del hombro sin sentirse ridículo. Esa democratización del arte fue una de sus victorias más silenciosas. Y sin embargo, en su rivalidad con el modelo decorativo, había un problema. Su enemigo jugaba con reglas cómodas. Víctor jugaba con la vida real. Y la vida real no perdona. Mientras algunos artistas podían moverse con neutralidad, Víctor estaba expuesto. Cada acto público, cada canción comprometida, cada aparición en un evento popular era también un registro, una marca, un archivo invisible que otros iban acumulando. Su nombre circulaba, sí, pero también se anotaba. Aquí, el recuerdo dentro del estadio se vuelve más oscuro. Porque cuando uno mira hacia atrás desde un lugar así, entiende que cada triunfo llevaba su propia semilla de peligro. Cada aplauso era un foco que iluminaba demasiado. Cada coro multitudinario era una prueba de influencia. Y la influencia, para quienes preparan el terror, no es talento, es amenaza. Y aún así, hay otro giro humano que suele olvidarse. Víctor no era una máquina de consignas. Tenía humor, ternura, inseguridades. A veces dudaba, a veces se cansaba, a veces se preguntaba si valía la pena. Pero el punto es que, incluso con duda, seguía. Esa perseverancia se veía en detalles pequeños, en cómo repetía una toma hasta que la voz quedara honesta, en cómo corregía un arreglo para que sonara popular sin ser pobre, en cómo pedía a los músicos que tocaran como si esto te hubiera pasado a ti. Su perfeccionismo no era estético, era moral. Y quizás el logro mayor, el más brutalmente irónico, fue este. Logró que la gente creyera que una canción podía protegerla. En la UTE, antes de ser detenido, Víctor estaba rodeado de estudiantes y trabajadores que lo veían como un faro. Algunos probablemente pensaban, si Víctor está aquí, no puede pasar lo peor. Como si la presencia de un artista amado fuera un escudo contra la historia. Pero la historia no respeta escudos simbólicos. El estadio de nuevo volvió a ser estadio. El concreto volvió a concretar. Y la memoria dejó caer una imagen final, como un presagio. Víctor, en algún momento muy cercano a la catástrofe, escribiendo versos con prisa. Una canción que no alcanza a terminar del todo. Un manifiesto personal donde parece decir: yo no canto por cantar, canto porque me duele el mundo. Y aquí, en este punto, se siente el verdadero peso del reloj. Ya no era algún día, era ahora. Y ese ahora tenía botas. Porque en ese estadio, su rival ya no era la música ligera, ni el mercado, ni la televisión. Su rival era el terror organizado, el poder que no discute, aplasta. Lo que vino después no fue después. Fue otra forma del mismo combate, solo que sin su voz física. Porque cuando lo mataron, no intentaron borrar una biografía. Intentaron cortar una corriente. Y una corriente, cuando la golpeas, no siempre se detiene. A veces se desborda. La noche en el estadio tenía un sonido particular. El de miles de personas respirando con miedo para no llamar la atención. Ahí, la fama dejó de ser una corona y se volvió un blanco pintado en la espalda. A Víctor lo reconocieron. Y reconocerlo, en ese lugar, no era un halago. Era una sentencia firmada con saliva y odio. Hay versiones que difieren en detalles, pero convergen en lo esencial. Lo separaron, lo golpearon, lo torturaron, lo convirtieron en demostración. Y el gesto más simbólico, el que da asco por su precisión, fue el intento de destruirle aquello que lo definía: las manos, los dedos, la posibilidad de rasguear una guitarra, como si el poder quisiera decir: mira, pueblo, así se apaga un cantor.
El estadio, que antes era deporte y fiesta, se transformó en fábrica de humillación. Un lugar diseñado para ver, usado para que otros vieran y aprendieran a callar. Y aún así, en ese ambiente, sucede el twist más incómodo. El terror no solo lastima cuerpos, también crea leyendas involuntarias. Porque alguien, en medio de la oscuridad y la vigilancia, logró salvar palabras. Palabras escritas a prisa, memorizadas, pasadas de mano en mano como si fueran pan clandestino. Un poema testimonio que no se escribió para publicarse, sino para no volverse loco. Somos 5000. No era un título literario, era un conteo de almas encerradas. En esas líneas, Víctor ya no era el artista. Era el ojo que registra el horror desde adentro, el hombre que escribe mientras el mundo se descompone, el que se obliga a nombrar lo innombrable para que el crimen no quede limpio. Luego vino el final físico, brutal, rápido en comparación con la lentitud en sufrimiento. Disparos, muchos, como si quisieran que la evidencia pareciera caos, como si una lluvia de balas pudiera disfrazar una ejecución. El dato frío es uno, la imagen mental es otra. Un cuerpo que ya no canta, pero al que todavía le disparan, como si el odio siguiera trabajando incluso cuando ya no hay respuesta. Y después, el gesto más aterrador por lo cotidiano, el abandono, el intento de convertirlo en basura, tirarlo con otros cuerpos, mezclarlo, anularlo, hacerlo anónimo. Pero ocurrió algo que el terror no calcula bien. La gente común. En algún momento, funcionarios civiles, personas que no llevan uniforme de poder, sino uniformes de trabajo, lo encontraron entre cadáveres. Y ahí aparece una escena silenciosa, casi cinematográfica, que pesa más que cualquier discurso. Alguien lo identifica. Alguien reconoce un rostro que no debería estar ahí. Y ese reconocimiento no es fanatismo, es humanidad defendiendo un último hilo. Entonces su esposa, Joan, recibe la noticia y entra en el territorio más extraño de todos, el trámite del horror. No hay épica en eso. Hay urgencia, clandestinidad, peligro. El amor convertido en logística. Conseguir el cuerpo, evitar que te detengan, enterrarlo rápido, sin ceremonia, como quien esconde una prueba para que no la destruyan. La primera sepultura de Víctor fue así, apurada, casi secreta, como si hasta muerto siguiera siendo perseguido. Y ese es otro giro cruel. Cuando un Estado decide que alguien debe desaparecer, también intenta robarle el derecho básico a ser llorado. A partir de ahí, la vida se partió en exilio, memoria y resistencia. Su música, que en teoría debía morir con él, hizo lo contrario. Se convirtió en contraseña. En Chile y fuera de Chile. Se cantaba bajito, se copiaba, se compartía en casetes lastados, se repetía como se repite un rezo cuando hay miedo. Lo que para sus enemigos era propaganda, para otros era refugio emocional. Y aquí se revela el verdadero sentido de su límite de tiempo. Víctor no tuvo décadas para envejecer, para corregirse, para volverse cómodo, pero dejó canciones con la densidad de una vida larga, como si hubiera comprimido años de futuro en cada verso. En los años siguientes, su historia empezó a vivir dos vidas paralelas. Una, la vida oficial del silencio, el intento de cubrir, negar, confundir, hacer que la gente se canse de pedir verdad. Esa es la estrategia favorita de la impunidad, esperar que el tiempo mate lo que las balas no pudieron. La otra, la vida subterránea de la memoria. Peñas, encuentros, testimonios, organizaciones, archivos, familiares que se niegan a pasar la página, porque pasar la página, cuando no hay justicia, es arrancar el libro. El rival entonces mutó. Ya no era solo la cultura decorativa, ahora era la máquina del olvido. El no removamos, el fue hace mucho, el ya está. Y esa máquina es más sofisticada que un verdugo, porque no necesita gritar, solo necesita cansarte. Pero hubo personas que no se cansaron. Con el regreso de la democracia, lo que parecía imposible empezó a tomar forma.
Investigación, procesos, nombres que se pronuncian sin susurro. Y ahí hay otro twist amargo. La justicia, cuando llega tarde, llega cojeando. Muchos responsables envejecen, algunos mueren antes de responder. El tiempo, que debía favorecer al olvido, también favorece a los culpables que esperan en la sombra. Aún así, el caso avanzó. Hubo sentencias contra exmilitares décadas después, y cuando al fin se dictaron condenas definitivas, ocurrió algo que parece guión pero fue realidad. Uno de los condenados se quitó la vida antes de entrar a prisión. Esa escena, un hombre eligiendo la muerte para evitar la celda, es un espejo oscuro. Muestra que la impunidad no solo protege, también acostumbra. Cuando alguien vive décadas creyendo que nunca pagará, la idea de pagar se vuelve insoportable. Y mientras tanto, en otro país, en otra jurisdicción, la historia de Víctor produjo un resultado inesperado. Un tribunal civil en Estados Unidos declaró responsable a un ex oficial por su participación en la tortura y asesinato, y ordenó una indemnización millonaria a la familia. No era la justicia completa, pero era una grieta. Una señal de que el crimen no podía esconderse eternamente detrás de fronteras. La impunidad odia las grietas, porque por ahí entra la luz. Luego vino otro símbolo poderoso, uno que transforma espacio en memoria. El estadio donde lo encerraron dejó de llamarse como antes y fue rebautizado con su nombre. Ese cambio no arregla el pasado, pero lo marca. Es una forma de decirle a la ciudad, aquí pasó esto, no lo escondas bajo alfombra. Y es también una inversión del terror. Donde querían que el lugar fuera advertencia, se convirtió en recordatorio de dignidad. Y sin embargo, lo más impresionante de su vida después no está en los tribunales ni en los nombres de edificios. Está en el contagio. Víctor se volvió idioma compartido. No solo en Chile, en América Latina, en Europa, en cualquier lugar donde la gente entienda que la música puede ser una forma de defensa. Sus canciones se versionaron, se tradujeron, se citan en marchas, aparecen en documentales, en aulas, en guitarras de jóvenes que nacieron mucho después de 1973 y aún así sienten que él les habla al oído. Es como si su rival hubiera perdido la partida esencial. Quisieron convertirlo en cadáver anónimo y lo convirtieron en presencia permanente. Hay una escena, décadas más tarde, que cierra el círculo de manera casi insoportable. Cuando su cuerpo fue exhumado para investigación, el país asistió a un segundo funeral, esta vez público, masivo, digno. Un cortejo donde el duelo ya no tuvo que esconderse, donde la viuda y la familia caminaron sin bajar la mirada. Esa segunda sepultura fue el después que le negaron la primera vez. No lo devuelve, pero repara algo: el derecho a despedir sin miedo. Y aquí aparece el verdadero legado, el que no cabe en una biografía lineal. Víctor dejó una lección sobre el precio del arte cuando el arte decide no ser cómplice. Porque lo que hizo no fue solo escribir canciones bonitas con contenido social, Fue demostrar que se puede hablar del amor y al mismo tiempo no mentir sobre el mundo. Que la ternura no es apolítica. Que la belleza puede tener dientes. Su voz funciona como prueba de que el pueblo no necesita que le traduzcan la cultura. Puede crearla, sostenerla y hacerla histórica. También dejó otra herencia que incomoda: la pregunta. ¿Qué clase de poder le teme a una guitarra? ¿Qué clase de sistema necesita romper manos para sentirse seguro? ¿Qué clase de país aprende a callar mirando un cuerpo baleado? Y esa pregunta sigue activa, porque cada vez que una sociedad intenta silenciar a un artista, repite el mismo gesto con otro uniforme, con otra excusa, con otro siglo. La rivalidad, entonces, no terminó con su muerte. Cambió de escenario. hoy su competidor ya no es solo el artista decorativo de su época, Es el algoritmo que premia lo superficial. Es el ruido constante que no te deja pensar. Es el cinismo que se ríe de la esperanza. Es la frase "da igual", convertida en estilo de vida. Y aún así, Víctor sigue ganando de una forma silenciosa. Cada vez que alguien canta una de sus canciones en un cuarto pequeño, sin cámaras, solo para no sentirse solo, el terror pierde otra vez.
porque el terror necesita espectáculo, la dignidad solo necesita persistencia. Si te quedas con una sola imagen final, que no sea la del estadio como jaula. Quédate con esta otra, más perturbadora para sus verdugos. Un hombre al que le ponen fecha límite, al que intentan borrar, y que aún así se vuelve más largo que sus asesinos, más largo que el miedo, más largo que el silencio. Y esa es la última inversión de la historia. Víctor murió joven, sí, pero su voz envejeció al revés. Con los años se volvió más necesaria.